asistido, ¿no? Les agradecemos mucho. Vamos a dar comienzo con la conferencia informativa sobre los trabajos realizados por parte de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las graves violaciones a derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 aquí en México. Vamos a dar paso, en primer lugar, a una presentación general respecto a los trabajos de la Comisión. Vamos a explicar de manera también breve en qué consistieron estos trabajos y cuáles fueron los principales resultados. Vamos a escuchar a las personas que han brindado su testimonio y que formaron parte del proceso de reconocimiento y de investigación al interior de las instalaciones militares de la 9ª Zona Militar aquí en Culiacán, Sinaloa. Y también vamos a escuchar a las personas comisionadas que encabezan la investigación para el esclarecimiento histórico de esta comisión. Con nosotros se encuentra, y le doy la palabra a la comisionada Yuriria Rodríguez, que es la comisionada ejecutiva de atención a víctimas, que también forma parte de la comisión y que está aquí también en representación de la presidencia de la comisión, encabezada por el licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bueno, hola a todas y todos, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría enfocar principalmente para esta conferencia la importancia que se tuvo en este trabajo de reconocimiento e inspección en las instalaciones militares de Campo Militar número 9. Esto es un trabajo histórico que no solamente fue acompañado por las y los integrantes de la comisión, sino que fue un impulso por parte de la y los comisionados de esclarecimiento o de la verdad, que a través de su equipo han realizado no solamente investigaciones, tomado testimonios, sino que empezaron también en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda a realizar acciones técnicas y científicas con la finalidad de fortalecer el trabajo y saber específicamente los lugares en donde se están realizando las intervenciones. También este trabajo se está realizando en colaboración con la Sedena, quienes han abierto las puertas a realizar estas inspecciones y en donde se permiten a las y los familiares de las personas desaparecidas y a las y los sobrevivientes conocer y realizar estas actividades de inspección y de reconocimiento y que ahí mismo se tomen sus testimonios. Este trabajo es importante. ¿Por qué es importante? Porque todas las personas o todas las instituciones que forman parte de los ejes de la Comisión de la Verdad, realmente lo que hemos hecho o apostamos en este trabajo fue a cambiar la metodología, a fortalecer los testimonios de las víctimas a través de la luz y de la guía que nos han brindado, no solamente y el comisionado de la verdad, sino también de las personas expertas que acompañan a víctimas. Es decir, por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, el trabajo científico que realizaron, el trabajo técnico, el trabajo de reconocimiento, permitió tener un soporte científico para efecto de que el testimonio que se dio por parte de las y los sobrevivientes, pues fuera acorde a las necesidades que se tenían en el lugar. Posteriormente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estuvo brindando atención y acompañamiento a las víctimas para hacer un soporte, para hacer una red que les permitiera brindar su testimonio no solamente con todas las facilidades y con toda la confianza, sino que también pudieran tener ante cualquier situación médica, psicológica, se les pudiera fortalecer y acompañar y que esta acción, bueno, pues realmente no solamente fuera una acción de reconocimiento, sino también formara parte de una de las medidas más importantes de la reparación del daño, que es la satisfacción. Y la satisfacción tiene que ver con la redignificación de las víctimas, tiene que ver con el reconocimiento de las personas como víctimas, pero también devolverles su dignidad. Y ese es uno de los puntos muy importantes de la Comisión para el esclarecimiento de estos hechos ocurridos durante la Guerra Sucia. Reconocer a las víctimas, reconocer a las y los sobrevivientes, pero sobre todo regresarles su dignidad
a partir de un ingreso, a partir de una actividad de reconocimiento, y esto es un hecho de carácter histórico que pues al parecer solamente se ha logrado en una parte de algún país, y aquí lo hemos logrado ya 2 ocasiones y vamos a realizarlo por más. Estos trabajos son fundamentales, ¿por qué? Porque regresan a la historia, regresan la historia a la realidad, no se quedó en el olvido, se recupera esta historia, pero además son importantes, porque estamos escuchando a las víctimas, estamos escuchando a las y los sobrevivientes y estamos recuperándoles de nuevo su dignidad. Entonces, los trabajos de reconocimiento son importantes. Estos trabajos están acompañados por parte de todos los ejes, también por la parte del comité o el comité de la memoria, que se encarga de recuperar todas estas historias desde los archivos, estas documentales que explicará Camilo más adelante, y que forman parte también de esta asistencia, de esta forma de recuperar la memoria, y que no solamente va a ser para las víctimas, para las y los sobrevivientes, sino es una recopilación de la memoria para las generaciones que están presentes y las generaciones venideras. Las juventudes, las y los niños en un futuro tienen que conocer estas historias para que no se vuelvan a cometer. Entonces, para nosotros no nada más es un triunfo las actividades que se realizaron el día de ayer, es un ejercicio histórico que se tiene que poner en el centro de la mesa en los trabajos de la Comisión de la Verdad como el ejercicio principal para efecto de reconocer la memoria, la verdad y la dignidad de las víctimas. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar una explicación muy breve. Es importante también informar que antes del ingreso a la zona militar se llevaron a cabo reuniones con diversos colectivos, con las personas sobrevivientes de detención, desaparición forzada, que aquí nos acompañan y que en un momento más les vamos a ceder la palabra. Realizamos trabajos, reuniones previas, donde también, junto con donde se les presentó a los colectivos, a los familiares y a los sobrevivientes la información que la comisión previamente ya había recabado respecto a los probables sitios de comisiones de graves violaciones a derechos humanos al interior de la 9ª zona militar. Es una información que se presentó antes a las familias y a los sobrevivientes. La comisión desde junio de 2022 ha estado trabajando en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional para el ingreso tanto a instalaciones militares como archivos de concentración y archivos históricos de la Secretaría de la Defensa para el proceso de investigación y esclarecimiento histórico de la comisión. Los 3 objetivos que se persiguieron con el ingreso a la 9ª zona militar, y que son objetivos que se van a perseguir también en otras instalaciones militares, es identificar las instalaciones que pudieron haber servido o pudieron haberse ocupado para la comisión de graves violaciones a derechos humanos, como la desaparición forzada de personas y la tortura, ¿no? Y también la ejecución extrajudicial. 2, recoger los testimonios de las personas que sobrevivieron a esos graves violaciones a derechos humanos en el interior de estas instalaciones para contrastar y recabar mayor evidencia que sirva al proceso de investigación. Y finalmente, el tercer objetivo que se busca es la generación de documentación que vaya organizando la evidencia para el proceso de esclarecimiento histórico. Es importante señalar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que este proceso, estas actividades de reconocimiento y de investigación al interior de las instalaciones militares son parte del proceso de investigación de la comisión, no son actividades concluyentes, ¿no? Es decir, con esto no concluye el trabajo de la comisión, sino forma parte del trabajo de la comisión que se integrará en el informe que se tenga que presentar en el siguiente año. Quienes participaron en los trabajos y quienes participan en los trabajos son, por parte de la Comisión de la Verdad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que hay que recordar
que este es un mecanismo que por el decreto presidencial que creó la comisión en octubre de 2021 lo dirigen personas expertas independientes, con una alta experiencia en este tipo de procesos y violaciones graves a derechos humanos, y son 4 personas comisionadas quienes tienen este encargo de acuerdo al decreto presidencial. Y finalmente, el equipo técnico que acompaña los trabajos de la comisión por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos. También participaron en estas actividades la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y quienes han estado documentando para efectos de la investigación es el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Parte de los trabajos previos que realiza la comisión, tanto los equipos de investigación del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico como el equipo técnico de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para poder identificar de manera con mayor eficacia y eficiencia estos sitios donde probablemente se cometieron violaciones graves a derechos humanos, se compone de un proceso previo de investigación de al menos 4 componentes centrales. Por un lado, la propia documentación gubernamental que fue generada durante esos años, estamos hablando de los años de 1965 a 1990, la documentación gubernamental generada que da evidencia sobre estas graves violaciones a derechos humanos cometidas. Por otro lado, la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otras de sus actividades científicas que realiza, es el trabajo con planos, con planimetría y con fotografías aéreas y satelital que permite identificar los cambios a lo largo del tiempo que hayan podido tener estas instalaciones militares. Una parte fundamental de este proceso de investigación han sido los testimonios que las personas sobrevivientes de estas violaciones graves a derechos humanos han brindado a la comisión o que han brindado en otros momentos. Estos testimonios han resultado claves para la identificación de estos espacios, y finalmente también los testimonios y las denuncias de los familiares y de los distintos colectivos que durante más de 40 años han estado no solamente exigiendo justicia y verdad, sino también haciendo sus propias investigaciones. Solamente vamos a presentar algunos de los documentos que han sido utilizados para este proceso de investigación a manera de ejemplo, ¿no? Son documentos que ya tienen el carácter público, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un oficio generado en el año de 1978, en febrero de 1978, por parte del entonces comandante de la 9ª Zona Militar, el general Quintanar, donde da cuenta de que tiene detenidas de manera ilegal en las instalaciones de la 9ª Zona Militar a 7 personas, ¿no? Entre ellas algunas de las que se encuentran en esta conferencia de prensa. ¿Sí? Este es otro documento generado por la Dirección Federal de Seguridad, también en el año de 1977, que da cuenta de la detención de 3 personas en la ciudad de Mochis, Sinaloa, después trasladadas a la 9ª Zona Militar, que es donde finalmente los agentes de la Dirección Federal de Seguridad los interrogan y torturan para obtener información. ¿La que sigue? También se han encontrado fotografías que están siendo analizadas para su contraste con las instalaciones que fueron identificadas el día de ayer, que nos permiten tener o contar con mayor grado de certeza sobre los sitios que fueron identificados en la 9ª Zona Militar. La que sigue. Esta es una fotografía donde aparecen los señores Cirilo Cota y Ramón Galaviz Navarro en el proceso de su detención, ¿no? También se está analizando esta fotografía. Agradecemos a Cirilo y a Ramón el habernos permitido mostrar esta fotografía como parte del proceso de investigación. La que sigue, por favor. No, antes. También, bueno, es importante decir
y recordar que todo este proceso de investigación se lleva a cabo de la manera más rigurosamente posible, ¿no? Lo que interesa a la comisión no es solamente dar una nota, ¿no? Sino lo que interesa a la comisión es brindar respuestas a las exigencias de verdad que durante mucho tiempo han estado exigiendo tanto las personas sobrevivientes como los familiares de víctimas de desaparición forzada o de ejecución extrajudicial que existieron en México. ¿La que sigue? También han sido fundamentales, sin duda alguna, los testimonios que han brindado los sobrevivientes. El testimonio de la señora Marta Camacho ha sido fundamental para la identificación no solo de sitios militares, sino también de sitios civiles que fueron utilizados para la detención clandestina. También testimonios como el del señor Ramón Galaviz, que permitió una reconstrucción previa al ingreso de la instalación militar del probable lugar donde estuvo detenido, desaparecido durante 1978 aquí en la 9ª Zona Militar. ¿Sí? La Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado estos análisis de fotografía aérea y satelital que han permitido, por un lado, identificar los posibles cambios que han sufrido estas instalaciones. Hay que recordar que se trata de instalaciones en uso, ¿no? Que durante los últimos 40 a 45 años han seguido su uso normal de acuerdo a las funciones de la Secretaría de la Defensa, y en ese sentido han tenido cambios y modificaciones. Por lo tanto, el análisis comparativo de estas transformaciones también resulta fundamental para la identificación de instalaciones. ¿Sí? Solo aquí un ejemplo, ¿no? De un lado ustedes tienen una fotografía aérea de 1975 y después una fotografía aérea de 1976, ¿no? Donde se pueden identificar algunas modificaciones. Y en este caso tienen ustedes la fotografía de 1975 comparada con una fotografía satelital del 2023, de este año, ¿no? Que nos permite también ir ubicando las modificaciones. A partir del testimonio de este croquis que nos proporcionó el señor Ramón Galaviz, se pudo más o menos identificar dónde probablemente hubiera estado ubicado este sitio. Este ejercicio se realizó antes del ingreso a la instalación militar, no teníamos exactamente todavía el conocimiento preciso, pero fue de gran ayuda para la identificación. ¿Cuáles son los resultados preliminares de este proceso de investigación? Insisto, son resultados de carácter preliminar, se sigue investigando en estos sitios, ¿no? Son 5 resultados, ¿no? El primer resultado que ya enmarcó la comisionada ejecutiva de atención a víctimas, la maestra Yuridia, es que el propio ingreso a las instalaciones militares resulta relevante para, no solamente para el proceso de investigación, sino resulta relevante para el esclarecimiento histórico, la recuperación de la memoria, y que ayuda a confirmar algo que tanto los familiares como las personas sobrevivientes han venido señalando desde hace muchas décadas en este país, y es que en este país se cometieron graves violaciones a derechos humanos, como la desaparición forzada, que durante mucho tiempo fueron negados y que ahora resulta evidente, ¿no? que fue así como ellas y ellos lo han venido señalando. El segundo resultado es que tanto la evidencia que ya había recabado la comisión en sus propios trabajos de investigación, como el testimonio que se brindó al interior de las instalaciones militares, ha permitido a esta comisión identificar el sitio con un mayor grado de certeza, ¿no? En donde pudieron haber estado detenidos, desaparecidos, muchas personas al interior de la 9ª Zona Militar, ¿no? De acuerdo al análisis de las fotografías, de acuerdo al análisis de planimetría y de fotografía digital, y de acuerdo a los testimonios que se recogieron ayer al interior de la 9ª Zona Militar, hay un alto grado de certeza del sitio que fue ubicado. También la identificación de este sitio fue acompañada por los trabajos de criminalística de parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y por el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estuvieron tomando registro de todas estas actividades.
Finalmente se recogieron 4 testimonios de personas sobrevivientes que en un momento van a tomar la palabra, y también fueron señalados otros sitios al interior de la 9ª Zona Militar que van a formar parte de procesos posteriores de indagación también. Estos son los resultados preliminares. Y finalmente señalar, ¿no?, que la Comisión para la Verdad va a continuar estos procesos de inspecciones en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, que en este caso nos brindó las condiciones para poder realizar los trabajos al interior de la 9ª zona. Se van a realizar de manera próxima actividades de investigación en instalaciones militares del estado de Guerrero y del estado de Oaxaca, y bueno, y toda la evidencia que esté siendo recogida en estos trabajos va a formar parte del informe y del proceso de investigación de la comisión. Bueno, yo nada más para concluir, me parece muy importante comentarles que justo hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad con relación a violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, y el día de hoy es no solamente para conmemorar este día, sino me parece muy importante que justo los testimonios que vamos a escuchar el día de hoy se enmarquen en este día, porque pues es la forma en que también debemos de garantizar el derecho a la verdad en casos de violaciones a derechos humanos, y como ya les comentaba, pues es una forma de garantizar también la dignidad a las víctimas que durante mucho tiempo pues o no fueron escuchadas o fueron cuestionadas. Entonces pues yo creo que pasamos a darle ahora van a pasar los señores Ramón Galaviz, la señora Marta Alicia Camacho, el señor José Manuel Hernández Deras y el señor Cirilo Cota, junto con el comisionado David Fernández y la comisionada Eugenia Alier Montaño, para continuar con la conferencia. Los testimonios de los 4 testigos, víctimas que fueron recluidos clandestinamente, torturados en este centro de detención, y que de manera milagrosa aparecieron con vida, no así decenas y eventualmente cientos de personas que pasaron por esas instalaciones. En un primer momento, don Cirilo y yo vamos a conversar para que nos ofrezca su testimonio. Después tomarán la palabra el resto de las compañeras y compañeros. Don Cirilo, ¿qué fue lo que encontró ayer ahí? Platíquenos, por favor. Pues básicamente encontramos el lugar donde ahí nos recluyeron, nos castigaron, nos torturaron. Y ¿qué le pasó allí? ¿Qué le hicieron? torturas muy fuertes, y nos sacaban los vendados, amordazados, nos sacaban para que pusiéramos en camioneta, para que pusiéramos camaradas. ¿Cómo reconoció el lugar? ¿Por qué lo reconoció? Lo reconocí porque allí precisamente fue donde nos tuvieron. Ahí me tuvieron recluido. ¿Y cómo sabe que fue allí? Porque yo lo miré. Y allí precisamente ahí me torturaron, me pegó. Fui torturado. ¿Qué experimentó usted al ver esa situación, al recordar eso? Pues muy feo, sentí, me puse nervioso, al recordar un compañero que ahí perdió la vida. ¿Cómo fue esto? Pues a ese compañero, camarada de nosotros, lo llevaron baleado y lo tiraron ahí en el piso.
habíamos como unos 7 ahí, pero estábamos vendados, esposados. La desesperación mía fue de que él gritaba que quería un médico, y pues la desesperación de no poder hacer nada. Ahí falleció. Ahí falleció. De los otros compañeros que están aquí, ¿estuvo con alguno de ellos en ese mismo lugar? Sí, estuvieron los dos. Marta Camacho. Y Marta también. Ramón Galaviz. Ramón, la fotografía que mostraron, ¿usted se reconoce en ella? Sí, me recuerdo. ¿El piso que vio es el mismo? Es el mismo ahí que señalamos. La cenefa de color azul, de la que nos hablará después, es la misma que Es la aparece. misma, sí. Es la misma. ¿Algo más que nos quiera compartir? Pues lo que yo puedo decir fundamentalmente es que nosotros, como la prensa, todo el tiempo la prensa nos tachaba como asesinos, nos tachaba terroristas y asesinos, y nosotros no éramos asesinos. Prácticamente nosotros llevábamos una teoría, y esa teoría pues se tiene que practicar, llevar a cabo. Entonces nosotros hicimos el momento de la lucha armada. Entonces prácticamente nosotros éramos de la guerrilla, de la liga, y queríamos nosotros que las masas, el proletariado pues, fundamentalmente que tiene que tomar el poder. El proletariado lo primero que tiene que conquistar es el poder político, porque el poder político es el que utiliza para mangonear al obrero, a los trabajadores, el gobierno burgués capitalista. Entonces, por eso nosotros nos adherimos a la lucha, a la revolución. Muy bien. Pues muchísimas gracias, don Cirilo, por su testimonio. Vamos a escuchar ahorita a la compañera Marta Camacho y después el resto de los compañeros. Muchas gracias. Pues buenos días, gracias a los medios. Para nosotros este es un momento muy importante. Es un momento por el cual muchos de los sobrevivientes y algunos familiares participamos en reuniones, tanto con Encinas como con nuestro presidente, y llegamos a la conclusión que era urgente la creación de una comisión de la verdad. Nosotros anteriormente habíamos hecho en las diferentes instancias nuestras denuncias. Sin embargo, la exigencia de la creación de la Comisión de la Verdad era muy importante. El día de ayer lo fue aún más, porque finalmente toda aquella verdad que nosotros veníamos desde hace muchos años platicándola, finalmente llegamos al sitio donde efectivamente estuvimos. Les puedo comentar cómo el sitio es como una especie de casa que está muy aislada, que está enmontada, que estaba incluso cerrada para que no se viera de afuera, encadenada. Cuando mis compañeros ubican un espacio, yo inmediatamente me voy al espacio de enseguida porque lo tengo plenamente identificado. Yo sí vi los lugares, yo sí vi muchos de los compañeros, no únicamente disidentes, sino otro tipo de detenidos. Había un espacio en el que fuimos, que inmediatamente evoqué aquel momento cuando me llevaron allí, junto con mi esposo. Mi esposo fue muy torturado, finalmente castrado y ejecutado extrajudicialmente. Agradezco al compañero David
el acompañamiento que tuve en ese momento, un acompañamiento pues para mí muy importante, y él mismo puede constatar que yo le dije, allí estaba su cuerpo, yo estaba sentada aquí y lo arrastraron hacia este espacio, había un baño. Yo todavía no entraba al baño, sin embargo cuando yo le digo, aquí está un baño, y sí, efectivamente hubo quienes al momento que yo lo digo se van hacia ese baño, y sí, ahí está, ahí está. Fue un momento muy incómodo, de catarsis, donde pues estaba mi hijo, que él nació en cautiverio, estaba la más joven de mis hijas, y fue un momento realmente que lo comentábamos, indescriptible, lleno de diferente tipo de emociones, cada uno de nosotros, unidos en un mismo abrazo, y lo incómodo era sentir algunas miradas morbosas, entre ellos los militares que los teníamos muy cerca. Era muy incómodo, o sea, ni siquiera poder explayar el sentimiento en ese momento, porque te estaban tomando algunas fotografías, mientras nosotros no nos permitieron el uso de celulares, ¿sí? Llegó un momento en que mi hija empieza a hacer una especie de croquis con sus dedos en la pantalla, y también le llama la atención que cierre ese teléfono. Además de ese sitio que yo tengo plenamente identificado, y les mencionaba ayer mismo, creo que a usted, David, que el piso es el mismo, o sea, levántale, y el piso es el mismo, y efectivamente el piso es el mismo. Cuando se desprende parte de la capa gruesa de pintura tras pintura de enjarre, efectivamente sale el color del cual yo les había hablado, que es un color azul. Ahí están las evidencias, pero para mí fue muy fuerte. Entonces hay otro lugar que tengo identificado allí mismo en las instalaciones, además de el otro domicilio que fue utilizada también como una cárcel clandestina, pero dentro de las instalaciones de la 9ª zona militar había un lugar donde me llevaron, y había detenidos que tenían más tiempo, detenidos que estaban recuperándose de las torturas. Cuando me llevaron a ese lugar, que es una especie de sótano que lo tengo también identificado, ya hice descripción de ello, allí tenían, me vino a la mente la palabra canibalismo, porque elementos del ejército, elementos policiales, tenían a otros elementos, o sea, torturarse entre ellos, o sea, no sé, es como comernos entre hermanos, y yo lo describo como canibalismo. A ese lugar la fuerza no me alcanzó el día de ayer, la emoción, para hacer una descripción, pero eran personas que también ya tenían, no sé, yo creo que meses. Había una especie de camillas improvisadas y allí los tenían. Sé perfectamente el lugar, ya les he comentado, y pues esa es una situación bastante lamentable, ¿no? Que de ese canibalismo que se dio dentro de las mismas corporaciones policíacas, porque en el caso nuestro de los disidentes tuvimos una persecución por parte del Estado mexicano, que el objetivo era el exterminio total, y no tuvimos nosotros la oportunidad de defender nuestros derechos. No estaban los tiempos, no existían ni tan siquiera las comisiones de derechos humanos, ni gubernamentales ni no gubernamentales. Pero hubo otra cosa que encontramos, y a pesar de que se nos prohibió tomar fotos y todo eso, existe lo que es
desde mi punto de vista, un crematorio. Un crematorio que a mí la piel se me erizó de imaginarme que pudiera haber algunas moléculas de nuestros familiares allí. Y les digo, ¿qué es esto? Ah, es un temazcal. Pues yo también voy a los temazcales. Y ningún temazcal tiene unas partes de metal, unas placas de metal, con un grosor aproximado de media pulgada. Era más de 1 centímetro, como 1,5 centímetros. Y hay 2 entradas, como chimeneas, hay 2 entradas donde metían con lo que hacían el fuego. Obvio no puedo determinarles si pudieron haber sido llantas, un poco removiendo lo de Ayotzinapa, pudo haber sido leña. Sin embargo, la sensación que se siente al estar en ese espacio fue algo indescriptible. Indescriptible. Ellos siempre negaron. En el caso de mi esposo, que tengo las evidencias y documentos encontrados en el Archivo General de la Nación, él fue ejecutado extrajudicialmente dentro de las instalaciones de la 9ª Zona Militar y muy probablemente, al igual de muchos de sus familiares, hayan quedado como último destino en ese crematorio, porque incluso es un área completamente abandonada. Incluso, obviamente, le apostaron al olvido, le apostaron de que están muertos, están locos, son mentiras, ¿sí? Sin embargo, ayer, toda esa verdad que nosotros traemos, desde hace 45, yo un poquito más que mis compañeros de tiempo, toda esa verdad que siempre la habíamos transmitido, ahí se confirma, ahí está. Ahí están las fotos, ahí están todo lo que se documentó. Y efectivamente, como me dice aquí Cirilo, las evidencias ahí están. Ese lugar, que es un crematorio, un poco rústico todavía por los tiempos, tiene por fuera yo soy muy detallista, me fijo en los detalles, por eso hice una descripción muchos años antes del lugar donde había estado. Pues aquí está, y ayer nos lo comprobó. Entonces, afuera de ese crematorio está una manguera de las de antes, de las duras, y salen unos cables, pero los cables aquellos que eran rígidos, que se usaban en las instalaciones eléctricas, pero eran duras y no eran dobles o triples, así, envueltas en plástico, no, eran individuales. Pues con mucho dolor les digo que algunas de las placas, así de gruesas, algunas estaban pandas. Imagínense los grados de calor que tuvo que haber en ese espacio para que se pandeara, ¿sí? Obviamente nosotros, principalmente los sobrevivientes, creo que ahora corremos más peligro. ¿Por qué? Porque era prácticamente un acoso por parte de los militares, y yo entiendo, nosotros éramos los que estábamos ingresando a su espacio, pero nunca se imaginaron que dentro de esos espacios íbamos a reconocer y a decir aquí, y efectivamente, donde se dijo, este es un lugar, allí se bajó, mis compañeros para un ladito, yo para este lado, le doy la vuelta a la construcción que es más grande, que yo tengo plenamente identificada. Está todo cerrado, no hay posibilidad ni de ver ni de accesar. Traen unas cortadoras especiales, rompen las cadenas e ingresamos. Creo que ahora corrimos más peligro porque nos enfocaban las cámaras, no nos permitieron vivir ese duelo, porque es un duelo. Para mí es como si el día de ayer fue el 19 de agosto de 1977.
¿sí? Porque en aquel momento mi estado de shock era tan grande y la naturaleza de mi próxima maternidad me impedía llorar. Ayer, por primera vez, lloré, grité, saqué, nunca lo había hecho. Por lo regular soy una mujer de armas tomar, y que mi lucha es hasta que la dignidad se haga costumbre. Dejemos de seguir siendo las víctimas necesitadas. Lo que tenemos que llenarnos es de dignidad. Gracias. Ramón Galaviz. Bueno, mi nombre es Ramón Galaviz Navarro. Yo fui miembro de la brigada Juan Pablo Armenta Rodríguez de la Liga Feminista 23 de septiembre. Yo fui detenido el 26 de enero de 1978, ingresado directamente a las instalaciones de la 9ª Zona Militar, de la cual ya no sabía. Nada más cuando íbamos, ellos le llaman una técnica que le llaman pastoreo. Me sacaban una camioneta con 2 o 3 camionetas atrás haciendo guardia. Me paseaban por la ciudad para ver si reconocía a alguien yo, ¿no? Y señalarlo, ¿no? Nunca nos encontramos a nadie. Una vez, o sea, se relajaron tanto ellos que no me pusieron la venda, ¿no? Ingresamos por la parte de atrás, ¿no? Por donde ingresamos ayer, ¿no? Y yo lo reconocí luego, ¿no? Entonces dije, hey, no le han puesto la venda a este güey. Ya cuando me la pusieron, pues yo ya había captado todo, ¿no? Bueno. En el momento que me detienen a mí, ahorita hay confusión, ¿no? Ahorita, compañero Cirilo, ¿no? Cuando nos detienen a mí, ¿va? A mí un toro como 80, 90 kilos, a mí me somete, me agarra y me deja inmovilizado. Mi compañero alcanzó a correr, ¿va? Entonces, los soldados que venían en la camioneta atrás, vestidos de civil, se paran y le disparan, o sea, al cortito así, o sea, y él corriendo. O le pegan un balazo en la pierna y le destrozan la femoral, ¿no? Entonces, nos agarran ya como costales y nos suben a la camioneta Ford blanca, ¿no? Ahí nos empiezan a mí me empiezan a pegar con las culatas, ¿no? De ahí me llevan a la casa donde vivíamos, una casa de seguridad que tenía la Liga, porque tenía que ahí vivíamos, el compañero y yo, ¿verdad? Hay una persona que todavía está viva, ¿verdad? Él era el encargado de la Brigada Blanca aquí en el estado de Sinaloa. Tenía su base aquí en Culiacán, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando me ingresan a la casa, me preguntan que si era mía toda esa propaganda. Yo le digo que sí, ¿verdad? O sea, teníamos un alterón de madera, los cuales nosotros trabajábamos en la repartición de madera con los obreros agrícolas, en los empaques aquí en el Valle de Culiacán. Yo coordinaba 2 brigadas que tenía de puros jornaleros agrícolas, ¿verdad? Esas 2 brigadas quedaron descoordinadas, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces ya cuando pasa eso, le voy a decir el nombre de esa persona, se llama Víctor Manuel Gómez Vidal, alias el Gringo o el número 1, ¿va? Y le decían. Entonces ya me vendan de los ojos, me agarran de pies y manos y ya nos venimos, ¿va? Entonces, en ese tiempo, no sé si todavía, yo creo que todavía, ¿va? Costa Rica tenía 2 entradas y 2 salidas, una por la costa y otra por acá por la internacional. En ese tiempo no estaba la costera, ¿va? Entonces, yo conocía muy bien el terreno, ¿va? Tanto Costa Rica como Culiacán. Cuando agarran rumbo a la internacional, dije yo, vamos rumbo a la internacional. Entonces, ya iba bien alerta y bien atento. Cuando da vuelta para el sur, vamos para Culiacán, dije yo, ¿va? Entonces, al determinado distancia de recorrido, da vuelta hacia la derecha, dije la 9ª Zona Militar, dije yo, luego, o sea, ya cuando me ingresan ahí, ¿va?
ahí tiran a mi compañero espalda con espalda, estábamos los dos, ¿no? Entonces él estaba agonizando. Aquí tengo bien grabado, esos estaba inspirando él. Entonces le digo yo, un doctor, bueno, a mi compañero, le digo, cállese güey, me dan unas patadas, ¿no? Por favor que lo atiendan, ¿no? Mi camarada se llamaba Antonio Trinidad Vega Valenzuela, es de un ejido a un lado de Guatabampo, Sonora, ¿no? Después lo supimos eso, ¿no? Entonces, ya ingresado ahí en el cuartucho ese que ayer lo identificamos, ¿no? Al siguiente día empiezan las sesiones de tortura, ¿no? A mí me torturaban ahí en el área esa, de pedazo de terreno que estaba ahí, ¿no? En aquel tiempo estaba limpiecito todo, ¿no? Ahorita está abandonado, ¿no? Pero en aquel tiempo era utilizado como centro de exterminio, ¿no? Nunca me tocó ver quién estaba conmigo, ¿no? Estábamos, así como salimos en las fotografías, así estuve yo todo el tiempo que estuvimos allí, así como sale la fotografía, amarrado y vendado en los ojos, ¿no? Me sacaban a la tortura y ya me ingresaban, me daban un día, 2 días de descanso y otra vez, ¿no? Entonces, ya cuando pasa el tiempo, ¿no? También logré apreciar el área, ¿verdad? O sea, cuando detenían a alguien o algún sospechoso de pertenecer a la liga, me sacaban y me llevaban con el general, que en el cuarto que estaba ahí, ¿verdad? Estaba más extendido. Está como que le cortaron un pedazo para hacer el... No estaba ese horno en ese tiempo, ¿verdad? No estaba en ese lugar, ¿verdad? Y no estaba la barra. Entonces, ya el general me enseñaba fotografías, conoces a este, no, pues no los conozco. Y ya empezaba a darme sermón, ¿por qué te metiste en esto, Ramón? No, ¿verdad? Entonces ya pasaba el tiempo ese, ¿verdad? Ya me vendaban y me ingresaban otra vez al cuarto, ¿verdad? Cuando mi compañero expira, ¿verdad? O sea, una cosa horrible fue, ¿verdad? O sea, yo escucho, ¿verdad? O sea, estábamos pegados así juntos, ¿verdad? Cuando expira él, da 3 suspiros largos y ya no se escucha nada, ¿verdad? Entonces, ahí digo yo, falleció, ¿no? Ya nomás se escucha cuando lo sacan arrastrando, el cuerpo de él hasta la fecha está desaparecido, ¿no? Entonces, posteriormente ya, la última, digamos, oportunidad que me dieron a mí, ¿verdad? Me llevaron a Costa Rica a pastorear. Primero a la cita permanente, ¿no? Que teníamos, ¿verdad? O sea, era protocolo de la organización esa, ¿no? ¿verdad? Si se perdía el contacto, teníamos una cita permanente para restablecer el contacto otra vez, ¿no? Bueno, yo le dije, no se va a presentar a mi coordinador, ¿no? Porque la sindicatura es muy chica, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Y efectivamente, no se presentó, ¿no? No se presentó el coordinador, ¿no? Posteriormente fue detenido, ¿no? Pero ya después. Entonces, ya me dijeron, es tu última oportunidad, ¿no? Vamos a ir a pastorearte a Costa Rica, ¿no? Para que nos señales a alguien, ¿verdad? Y adelante, ¿no? Nos fuimos a Costa Rica, ¿no? Entonces, paseábamos por todo el pueblo, pues no vimos a nadie, ¿no? Entonces ya me dice el gringo, ¿no? Bueno, mono, me dice, se te acabó todo ya, toda la oportunidad ya. Aquí la regla es, el que no pone a nadie se muere. Bueno, me llevaron un cañaveral, ya se formaron ellos y me iban a matar, ¿no? O sea, y ahorita le vamos a prender, ya que te matemos, le vamos a prender fuego aquí. Pues era la impunidad total, ellos hacían lo que querían en ese tiempo, ¿no? O sea, entonces, y los medios de comunicación en ese tiempo bien controlados y manipulados, nada se publicaba, ¿no? de todas las violaciones que sufría la gente, ¿no? Entonces, en ese instante, ¿no? Brinca un compañero y dice, yo conozco a uno, a otro, dice, ¿no? Yo lo conozco, que fue tal gusto de ellos que vamos por él, dijeron todos, ¿verdad?
Entonces ya me agarraron a mí, me subieron una camioneta y ya nos venimos directo para la novena zona militar, ¿verdad? Y ya ellos se abocan a detener al otro compañero, ¿verdad? Bueno, con Marta Camacho, o sea, nos estuvimos en distintos momentos, ¿verdad? O sea, cuando yo estuve ahí, ella no estaba ahí, ¿verdad? O sea, fueron distintos momentos. Ella fue detenida en el 77 y yo en el 78, ¿verdad? Entonces, lo que sí aseguro, ¿verdad?, es que se llegó el día, ¿verdad?, decían ellos, no se completa el paquete todavía para irnos a México, ¿verdad?, y no se completa el paquete, nunca nos nombraron por nombre de uno, ¿verdad? Y cuando llegó el momento, empezaron gustosos a decir, ah, se completó el paquete, ¿no? Ya nos vamos a ir a México pronto, decían, ¿verdad? Entonces llegó la hora, llegó el día de irnos nos llevaron al campo militar número 1 en la Ciudad de México, ¿verdad? Yo tengo muy presente, ¿verdad?, que llegaron en una camioneta blanca, llegaron con Manuel, ¿verdad? Entonces yo cuando veo a Manuel, dije yo, Manuel, dije yo lo hacía muerto, ¿verdad?, porque él lo habían detenido ya hacía un tiempo, ¿verdad? Yo lo hacía muerto a él, ¿verdad? Y porque lo veo, pues me da mucho gusto, ¿no? ¿Verdad? Órale. Entonces dicen los agentes, ¿verdad?, ya nos completamos, ahora sí nos vamos a México. Nos habían quitado la venta. O sea, en ese momento nos sentaron en el cuarto que está así, ahí nos habían sentado en un sillón, ¿verdad? Estábamos Cirilo, estaba Marta Medina, Gastelum de Costa Rica, Alfredo, ahí vienen los nombres en la lista que presentó ahorita, Alfredo, Fernando creo que se llama, o Hernando, el mecánico, Ismael Gómez Cerecer, ya llegaron con Manuel, y yo a Marta nunca la vi, a Marta Medina, hasta la miré, ya cuando la ingresaron a ella, al hoyo, al sótano, allá en el campo militar número 1, ahí sí me tocó cuando la metieron, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? O sea, aquí lo importante es que reconocimos el lugar y independientemente del resultado de las investigaciones, o sea, yo estoy seguro completamente que ahí me recluyeron a mí, ahí me torturaron. Entonces, para mí, digamos, fue muy fuerte, lleno de emociones, sentimientos encontrados por un lado, ¿verdad? O sea, haber logrado ingresar, ¿verdad? O sea, y la apertura que está dando este gobierno, ¿verdad?, que se está prestando el ejército para revisar las instalaciones, es muy bueno eso, ¿verdad? Ahora, a lo que voy ya para concluir, ¿verdad?, a mí me gustaría, y sería muy bueno, yo creo que para todos, ¿verdad?, rescatar ese sitio, ¿verdad?, rescatarlo y ponerlo como un sitio de memoria, y más sobre todo, ¿verdad?, darle que la prensa dé a conocer, ¿verdad?, dé a conocer información a las nuevas generaciones, para que se sepa qué fue lo que pasó en el periodo histórico ese de la historia reciente de México, y sobre todo, ¿verdad?, que no se repitan estos casos tan atroces de violaciones tan graves a los derechos humanos de la gente, que la gente tenga libertad de manifestarse, de expresar lo que siente. En aquel tiempo no podía ni hablar uno, o sea, ¿verdad? Por eso se tomó la determinación y la decisión de que no había otra alternativa más que armarse y clandestinamente darle la pelea al gobierno. ¿Para qué? Para establecer un sistema socialista, ¿verdad?, en beneficio de toda la sociedad, de todos los trabajadores, ¿verdad? Y ese proceso todavía está en curso, ¿verdad? Por mi parte yo les agradezco mucho, ¿verdad?, esta oportunidad que me dieron de haber ingresado a esa instalación, ¿verdad?, y haber logrado, o sea, dar con ese lugar. Para mí es una emoción muy fuerte y se los agradezco, doctora, David, Camilo, Lidia, o sea, sinceramente un abrazo para ustedes por el gran trabajo que vienen desarrollando. Y esto no termina, como dijo Camilo ahorita, no concluye con esto, sigue para adelante. Y sobre todo, para reivindicar a todos nuestros compañeros, camaradas desaparecidos, incluyendo a mi hermano, que hasta la fecha está desaparecido. Él fue desaparecido
el 29-30 de junio de 1979 en una casa de huéspedes, Cosalá creo que se llama, aquí en el centro de Culiacán, ¿verdad? Hasta la fecha está desaparecido. Muchas gracias. Ramón ayer insistió en que nunca pensó que iba a regresar a ese lugar, ¿no? Exactamente. ¿Qué significa, Manuel? Pues algo histórico, ¿no? Para ese momento que vivimos. Cuando mi vuelo aquí se retrasó, llegamos tarde, lo visitamos Camilo y otros compañeros ahí en la zona militar. Y yo le comenté a Camilo, llévame al punto clave. Digo, si yo lo reconozco, yo te lo digo. Y cuando llegamos a ese lugar, nada más yo le comenté, hay esto y esto en esta casa, sí, al otro lado. Y como a mí me estuvieron cambiando, hay un lugar ahí, un cuartito, yo creo que, no sé si lo identifican ustedes, es como una recámara, ahí es donde era un lugar donde lo torturaban a uno. Ya que pasaban las sesiones de tortura, nos ponían en otra parte, yo creo para a otro compañero torturarlo ahí. A mí en las torturas básicamente nunca me quitaron las esposas y yo iba a perder mis manos porque nunca me las quitaron. El tercer día yo creo me las aflojaron, pero ya estaban dañados mis nudillos de las muñecas. Básicamente pues yo creo que la historia se repite de la estrategia que tiene en ese momento la represión, ¿no? Cómo reclutan a la gente que está detenida para usarlo a uno para detener a otros compañeros, ¿no? Las sesiones de tortura pues yo creo que fueron demasiadas. A mí me decía uno de los federales que estaba ahí que yo era un burro para aguantar golpes. Te hemos golpeado tanto que no te mueres. Incluso que comenta Ramón, que le dicen el gringo, me ponen en un espejo y me dice, mira cabrón, ¿cómo estás? Y no quieres cooperar. Y le digo, pues yo no sé, yo era nuevo aquí en Culiacán. Nosotros en la estancia de que nosotros nos agarraron, andábamos buscando una casa de renta para tener una ubicación y no estar junto en la casa del agricultor, porque pues ya tenían la zona ya ubicada y había vigilancia. Entonces teníamos que salir de allí los que estábamos ahí porque había mucha información, incluso había mucha propaganda. Y básicamente el trabajo de nosotros era aquí en la ciudad, en las universidades, en el ferrocarril, repartir el periódico Madera y todo eso. Mi compañero le dije nunca que, no recuerdo su nombre, pero yo le dije no me digas tu nombre, dime tu alias, le decíamos Braca, le decíamos Braca a mi compañero. Pues me trajeron en varias partes aquí de la ciudad, me ponían como anzuelo, donde yo les decía, en la terminal de los camiones verdes, me ponían ahí, o en el estadio. Entonces, yo creo que ellos tenían una información porque mi compañero el Barca se había muerto porque a él le lastimaron un brazo y aparte traía una úlcera. Con los golpes, pues él falleció. Ahorita me vino a la mente lo que me dijeron, ¿no? Del compañero que murió a un lado de él. Efectivamente, este muchacho ahí estaba, herido de una pierna. Y después de un momento que él estuvo gritando, tuvo los últimos resuellos y los equivos, porque pues, es una parte insólita, ¿verdad? Que uno pasa esa experiencia, que no se le borra de la mente a uno, aunque estés vendado, yo creo que identificas
las voces, los ruidos, todo eso. Y lo poco que pude ver es el piso. Y cuando llegamos a ese lugar, yo le comenté a Camilo que ese piso es el mismo, ese lugar es el mismo. Que, las sesiones de tortura yo creo que pues no ni ustedes se lo imaginan. Las veces que yo fui torturado, y no quiero hacer mucho énfasis en eso, pues no tenemos la misma capacidad para estar platicando estas cosas y estarlo comentando, pero yo creo que más que suficiente se ha hablado de esto, el método de las fuerzas represivas, cómo actuaban con uno. Yo sí recuerdo a mi sobrino, porque yo a través de la parte aquí de la nariz, donde me tiraron, pude observar a mi sobrino que lo tenían amarrado en una silla, sentado, ya yo creo recuperado de las torturas, porque ellos los agarraron primero en los mochis, y ya nosotros nos trasladamos aquí a la ciudad de Culiacán, con los 3 compañeros que estamos aquí, incluyendo a mi amigo. Entonces, yo fui arrestado antes que ellos después, o sea, en noviembre más o menos del 78, más o menos. Me soltaron el 79, casi que cumplí como un año o 2 meses más o menos. Estuve aquí, recluido como 2 meses aquí en Culiacán, de ahí nos trasladaban a Culiacán con las descripciones que dio Ramón, vetados y trasladados a México, llegando a la zona militar. O sea, ¿no? Llegamos ahí, tenemos una ubicación ya de este lugar, ya definitivamente es evidente de que estuvimos en ese lugar. Y yo creo que sería bueno que se reconociera ese lugar como un lugar de memoria, ¿verdad? Como la petición que hace Ramón, ¿no? Porque para nosotros ya somos mayores y no creo que podamos ver algunos cambios de ese lugar, pero yo creo que sí valdría la pena de que con las declaraciones que se han estado, investigaciones que se han, lugares que se han localizado y todo eso, sería bueno que hubiera una memoria de aquí en la ciudad de Culiacán, que se tuviera, porque yo creo que fueron muchos compañeros que quedaron en ese lugar. Yo creo que si tuviera una investigación más a fondo, de que se viera rasgos, ¿verdad? De ese lugar, podríamos colaborar con más certeza, ¿verdad? De ese lugar. Tal vez que por ahí haya perdido una casa de seguridad, aquí en la ciudad, donde me tuvieron también. Y en esa casa de seguridad, pues, no podría yo describirla, pero sí existe otra lugar, algunos compañeros. Y yo creo que qué bueno, ¿no? que estemos compartiendo esto, porque se recaban cabos sueltos, ¿verdad? Que anduvieron ahí de la memoria de lo que sucedió en esos momentos aquí en la ciudad de Culiacán, porque nosotros veníamos de un enfrentamiento en los Montes de Sinaloa, llegamos aquí a Culiacán, y lo primero que hicimos nosotros es contactar a la Escuela de Agricultura aquí en Culiacán para poder volver a seguir trabajando. Teníamos, yo creo, esa adrenalina, ¿no? en nuestra sangre ya, que nos decían, en una presentación de un documental en la ciudad de Juárez, se me hizo un poco ¿cómo le diría yo? Tonto, ¿no? La pregunta que me hizo este muchacho, ¿qué pensaba si yo volviera a hacer lo mismo? Si me hubiera, pues, yo creo que la convicción de la lucha, yo volvería a hacer lo mismo, si tuviéramos en la misma situación. Pero ahorita hemos estado viendo cambios en el gobierno que
decimos nosotros, que tal vez nosotros encabezamos una historia desde el 68 hasta esta fecha, las manifestaciones que se hicieron de la desigualdad de la sociedad, y que las riquezas estaban en unos cuantos. Entonces eso es lo que nos orilló a nosotros de que no era justo, ¿verdad? Y qué bueno que se haya recopilado eso, y el lugar ese, para que se tenga memoria de ese lugar. Yo estoy Juan Manuel Hernández para servirle. Muchas gracias. Yo quiero agregar de que junto conmigo, como que había un lugar especial donde estábamos los detenidos desaparecidos disidentes. Entonces, la mayoría los identifiqué, y a diferencia de mis compañeros, yo en cuanto me recuperé así unos días, yo vivía muy cerca de la casa de doña Chuyita Caldera de Barrón. Éramos vecinas de muchos años. Entonces yo voy y le digo que los muchachos, y les menciono quiénes estaban allí. Aquí están hermanos de los compañeros que yo identifiqué, y que les dije que pues ahí estaban los muchachos, que siguieran luchando, y que así como yo había logrado salir, que fue un poco diferente a cuando los compañeros fueron puestos en libertad. Ellos fueron beneficiados por la ley de amnistía del 79, y en mi caso, pues miembros de la Dirección Federal de Seguridad pidieron a mis padres una fuerte cantidad de dinero. Mis padres tuvieron que vender algunas propiedades para pagar para obtener libertad, tanto mi hijo como yo. Yo sabía que ponía en riesgo mi vida, pero también pensaba que tenía que aportar algo en ese momento para que aquellos compañeros que en ese momento estaban desaparecidos, se buscara la forma de darles la libertad, de que obtuvieran la libertad. Lamentablemente, pues no fue así. Y mencionarles también que además de ese lugar, tenemos otro lugar ubicado desde siempre, que es en Lomas del Boulevard, allí fue una cárcel clandestina. Sí, Ramón, Marta, Cirilo, Juan Manuel han hecho un esfuerzo personal muy importante que ayuda no solamente para que ellos se reencuentren con su propia historia y con lo que vivieron, sino que nos permite también a todos y a todas, como mexicanos y como mexicanos, encontrarnos también con una parte muy importante de nuestra historia que no ha sido discutida, que no ha sido debatida y que no se conoce en el país. Nos han ayudado muchísimo y quisiéramos agradecerles de verdad el esfuerzo, porque sabemos que no ha sido sencillo. Ha sido un momento muy emotivo, muy fuerte el que se vivió ayer, el que ellos volvieron a vivir, y les agradecemos enormemente por el trabajo que han hecho, por el esfuerzo, y además también queremos reconocer que si estamos hoy aquí es por décadas de lucha y de trabajo, de colectivos, de sobrevivientes, de familiares que han exigido y que han luchado porque en este país se llegue a la verdad, a la justicia y a la memoria. Y eso es fundamental, por eso estamos hoy aquí. Por supuesto que este trabajo también es resultado de todo el trabajo de la Comisión de la Verdad, de los distintos mecanismos que hacemos parte, y creo que hay que subrayar que es un día histórico. Ayer fue un día histórico en el cual pudimos entrar a la zona militar número 9, y no solamente coincidieron los testimonios de los 4 sobrevivientes que nos acompañaron, sino que además coincidieron también las otras pruebas que se tenían, ¿no? Las fotografías, los lugares, los croquis que ya se habían hecho, todo eso coincide. Hasta ayer teníamos la voz de los sobrevivientes. A partir de ayer tenemos también otras pruebas
que confirman todo eso que se reconoció ayer y que vivimos. Y lo que es muy importante, ¿no?, es que efectivamente ahí, ¿no?, todo parece indicar que se vivieron graves violaciones de derechos humanos y que ahí más de una persona ¿no?, perdió la vida, ¿no? Y no que perdió la vida, fueron ejecutados extrajudicialmente, que hasta el aspecto jurídico, es muy importante, porque un homicidio prescribe a los 30 años, sin embargo, según la ley, una ejecución extrajudicial son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. De acuerdo, Marta, ¿no? Perdón. No, de acuerdo, gracias. Lo que quería decir es justamente que también es donde pasaron muy probablemente personas que hoy continúan desaparecidas, ¿no? Y eso es importante también que sigamos trabajando, ¿no? Creo que es un logro de la Comisión de la Verdad en su conjunto. Ya lo decían anteriormente, probablemente es algo que ninguna otra Comisión de la Verdad ha conseguido, ¿no? Entrar a un espacio y confirmar de esa manera con los sobrevivientes y simplemente insistir, ¿no?, que efectivamente esto no es el final, esto es solamente un paso en el trabajo que estamos haciendo por el esclarecimiento histórico, por la memoria y por la justicia. Y de verdad agradecer a Ramón, a Marta, a Cirilo y a Juan Manuel. David. Bien, continúo con esta línea de reflexión es un hecho, quiero resaltar la relevancia de lo acontecido ayer. Es un hecho histórico porque no hay precedentes en América Latina, al menos, o no los conocemos, de una comisión de la verdad que haya entrado a instalaciones militares en operación a reconocer sitios de tortura, de detención clandestina y de exterminio de organizaciones disidentes en los países. De confirmarse, porque siguen las investigaciones, quedaría acreditada la comisión de graves violaciones a los derechos humanos con participación de las Fuerzas Armadas y la actuación de estas fuera de la ley local y de la ley internacional. También quedaría acreditada por los testimonios que ayer mismo ofrecieron los compañeros la actuación conjunta de las policías judiciales del Estado, de la Policía Judicial Federal, de la Brigada Blanca con las Fuerzas Armadas en una colusión ilegal de agentes del Estado. Dota, por cierto, ya ha quedado dicho, de total credibilidad a los testimonios de víctimas y sobrevivientes que han venido repitiendo a lo largo de décadas en este país y la exigencia de presentar a los desaparecidos con vida, porque sabemos por dónde pasaron, sabemos a dónde los llevaron, pero no sabemos su destino. También certificaría la existencia de un circuito de la detención-desaparición durante la época de las violencias del Estado, es decir, las policías locales, las zonas militares, el campo militar número 1 y para algunos casos los vuelos de la muerte. Un circuito perfectamente organizado, fruto de la colusión de agentes del Estado. Y la persistencia de los vestigios, como bien señaló la compañera Marta, habla de la impunidad de que se sentían portadores o de la seguridad que tenían de no ser investigados, porque nunca demolieron eso, nunca ocultaron las evidencias y más bien se sentían con garantías de impunidad. ¿Qué sigue? Algunas acciones futuras. Profundizar las investigaciones en el sitio. Seguramente la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, tendrán que hacer peritajes. No sé si técnicamente sea factible, pero el compañero Cirilo ayer decía, por ahí corrieron ríos de sangre. A lo mejor buscando de una manera podemos encontrar esas pruebas. Áreas de disposición de cuerpos, que ya empezaba a reflexionar Marta. Subterráneos que no pudimos encontrar el día de ayer. Tenemos que seguir investigando el sitio.
tenemos que tomar testimonios a profundidad de estos que apenas arrancamos con los sobrevivientes y con las familiares de víctimas. El mecanismo de esclarecimiento histórico tendrá que documentar cuidadosamente esto. Crear eventualmente, como ha sido solicitado, un sitio de memoria. Eventualmente se tendrá que expropiar ese espacio de la zona militar. Convocar a nuevas víctimas. A lo mejor esta conferencia de prensa anima a otras personas que no han dado su testimonio por lo que sea, por la razón que sea, a acercarse a nosotros y ofrecer su testimonio que nos ayude a indagar estos hechos con mayor amplitud y profundidad. Nuestras compañeras y compañeros investigadores tendrán que revisar los archivos para obtener datos sobre cadenas de mando, sobre colaboraciones y coordinaciones de quienes estaban en ese momento al frente de la zona 9ª militar. Por último, nos toca estimular las acciones judiciales, las investigaciones, las averiguaciones previas que señalan ese sitio de detención y de tortura para dotarlas de peritajes y de pruebas de consistencia que lleven al castigo de los perpetradores y el esclarecimiento de los hechos. Termino como terminaba la compañera Eugenia Alier, reconociendo el valor de los compañeros y compañeras que asistieron ayer a la inspección de la 9ª zona militar, quienes generosamente ofrecieron sus testimonios. Ellos y ellas han dado un paso más en el esclarecimiento del destino de cientos de víctimas de organizaciones disidentes que se atrevieron a desafiar al Estado autoritario de esos años. Muchas gracias por su presencia y por su participación. El doctor Camilo. Camilo, perdón, para agregar un poco a lo que David nos comenta, desde esta trinchera nosotros quedamos más vulnerados porque fuimos fotografiados, videograbados. ¿Qué medidas de seguridad se van a implementar en nuestros casos? Todo esto que ya existe, la evidencia física, ¿de qué manera se va a integrar a las investigaciones que se llevan a cabo? ¿Están identificados perpetradores desde hace muchos años, con nombres, con domicilios? O sea, nosotros no hemos platicado hoy, pero yo les aseguro que ninguno de los 4 durmió. Yo no dormí. ¿Sí? Yo no dormí. Porque además del cúmulo de emociones, se me vienen más cosas que podemos aportar. Se me vienen más lugares, más personas, porque había una separación, había un espacio para las personas que estaban allí también desaparecidas, vinculadas con el narco. Había también, estaba gente de los que habían sido cuerpo de seguridad, era otro espacio. Ahí estaban los del sótano que te digo, que tienen unos escaloncitos y que yo recuerdo que me fueron allí. Ahí los tenían como recuperándose o no sé, pero estaban así en una especie de camastros o cáteres. Y estábamos nosotros. El lugar donde nosotros estábamos fue ese lugar. Sin embargo, algunas veces nos llevaban a identificar o a identificarnos como detenidos, o sea, porque también hubo vínculos. Sí. Bueno, les mucho la asistencia. No va a haber sesión de preguntas en este momento. Sí, pero no va a haber, así fue un acuerdo con las personas sobrevivientes, no va a haber sesión de preguntas. Les agradecemos mucho la asistencia y sí, exacto, las entrevistas pueden ser fuera. Alternativo al maestro David, pues incluso el maestro Hernández y Juan contestaron un par de preguntas. Sí, pero fuera. Sí. Les agradecemos mucho la participación y bueno, seguimos en el proceso. Muchas gracias. Nos ponían la cámara así y la verdad que estamos... Sí.